La casa del enemigo es un nido de víboras. Estamos en una reunión de estrategia, así que fuera de aquí. Con esa arrogancia, el jefe de operaciones expulsaba a la oficial femenina que acababa de entrar en la sala de reuniones, tratándola como a un insecto. Sin embargo, sobre los hombros de aquella mujer a la que acababa de humillar, no había insignias de novata, sino 3 estrellas plateadas. Era la nueva comandante del mando de operaciones, la primera mujer en la historia en dirigir toda la unidad. Lo que comenzó como un simple encontronazo se convertiría en la puerta de entrada a una red de corrupción gigantesca que, como un cáncer, había devorado al ejército desde dentro. El interior del centro de mando y control de operaciones, conocido comúnmente como el búnker, era una caverna de hormigón y acero enterrada bajo la base militar San Jorge, cerca de Zaragoza. Como siempre, el aire estaba impregnado de una mezcla de tensión gélida, el olor a polvo acumulado y un vago aroma a café quemado. Las paredes estaban dominadas por pantallas gigantes que mostraban, con una densidad abrumadora, las rutas de infiltración enemigas previstas y el despliegue de las fuerzas propias. Decenas de oficiales con los ojos brillantes por la falta de sueño y la cafeína, procesaban un flujo incesante de información desde sus consolas individuales. En el epicentro de este caos organizado, presidiendo desde una plataforma elevada como un rey en su trono, se encontraba el teniente coronel Mateo Vargas, el jefe de operaciones. A pesar de haber superado los 40, su físico era el de un hombre tallado en granito, sin un gramo de grasa. Bajo un cabello cortado al ras, sus ojos brillaban con una intensidad que revelaba a partes iguales su autoridad y su soberbia. Era conocido en todo el ejército por su capacidad casi sobrenatural para planificar operaciones, pero era aún más famoso por su carácter insufrible y unos valores tan anticuados que parecían extraídos de otra época. «Capitán Morales, ¿está durmiendo? ¿O es que sus ojos son meramente decorativos?», retumbó la voz de Vargas por todo el búnker. «Una de nuestras unidades de reconocimiento está a punto de quedar aislada por una maniobra táctica enemiga, y usted está ahí sentado, puliendo las comas de un informe». El capitán aludido se sobresaltó, sus hombros se encogieron instintivamente. Se frotó los ojos enrojecidos por una noche en vela, y se puso en pie de un salto, pero Vargas ya lo había descartado con un bufido despectivo. Su mirada siempre buscaba el eslabón más débil, y para él, ese eslabón siempre tenía la misma forma. Claro que, viendo cómo el ejército se ha convertido en una guardería para la generación de cristal, ¿qué se puede esperar? Con niñatos que no saben interpretar un mapa llevando insignias de capitán, no me extraña que el país se vaya al garete. Su mirada se desvió con desdén hacia un rincón del búnker, donde la capitana Sofía Reyes supervisaba las comunicaciones. La capitana apretó los labios con fuerza ante la humillación pública, pero no se atrevió a replicar. Para el teniente coronel Vargas, las mujeres militares no eran soldados. Eran adornos inútiles que malgastaban el dinero del contribuyente o, en el mejor de los casos, una molesta fuente de ruido. Su aversión hacia las mujeres en roles operativos era patológica. Siempre que había una reunión de estrategia importante, las excluía sin el menor disimulo. Su excusa era siempre la misma: solo ocupan espacio y generan distracciones. Hoy no era una excepción. Se trataba de la reunión final para revisar los planes de la Operación Ibero, unas maniobras conjuntas a gran escala con las fuerzas de la OTAN programadas para dentro de unos días. En la sala de reuniones del búnker, los oficiales clave de cada departamento contenían la respiración. Vargas observó la sala con una sonrisa de satisfacción. Gracias a su depuración, solo había hombres presentes. Bien. Ahora sí que parece una sala de reuniones de verdad, dijo. Sin ruidos innecesarios, vayamos directamente al grano. Justo cuando Vargas iba a comenzar su presentación, la puerta de la sala se abrió en silencio. Todas las miradas se giraron hacia la entrada. Allí, de pie, había una mujer con un impecable uniforme de combate. Era un rostro desconocido. Alta, con el pelo corto y un rostro sin maquillar que proyectaba una imagen de fortaleza y serenidad. Podría haber sido una alférez recién salida de la academia, llena de disciplina, o una oficial de bajo rango recién trasladada. La interrupción crispó el rostro de Vargas. «¿Quién es usted?», espetó, su voz cargada de irritación. «¿No ve lo que estamos haciendo aquí? No sé de qué agujero habrá salido, novata, pero este no es su sitio». La mujer no se inmutó.
Entró en la sala con una calma que solo sirvió para exasperar aún más a Vargas. «¿Es que está sorda?», ladró él con un tono aún más despectivo. «Estamos en medio de una reunión de estrategia. Las niñatas, fuera. Y si no tiene nada mejor que hacer, vaya a prepararnos un café. Todos los presentes aquí se han ganado el derecho a que les sirvan». Un silencio helado se apoderó de la sala. Algunos oficiales bajaron la cabeza, avergonzados. Otros apenas podían ocultar su repulsa ante la grosería de Vargas. Sus exabruptos eran habituales, pero hoy había cruzado una línea. Sin embargo, la mujer seguía sin mostrar ninguna emoción. De hecho, dio un paso más hacia él. Y entonces, con una voz baja pero que resonó en cada rincón de la sala, dijo: «Teniente coronel». En su voz había algo más que la simple mención de un rango, había un peso, una autoridad incontestable que helaba la sangre. Vargas se quedó sin palabras por un instante. La mirada de la mujer, fija en él, no era la de una novata. Eran los ojos de una veterana que había visto la muerte de cerca en innumerables campos de batalla, profundos y gélidos. La mujer señaló con un dedo la placa con su nombre en el lado derecho de su uniforme. «Navarro». Luego lentamente señaló su hombro. Allí, en lugar de las 2 estrellas de 8 puntas de un teniente coronel, brillaban 3 estrellas plateadas de 4 puntas, resplandecientes como astros en una noche oscura. La insignia de una teniente general. La comandante de una unidad de nivel de cuerpo de ejército, una figura casi divina en la jerarquía militar. «El café me lo preparo yo misma», dijo ella. «Así que, teniente coronel Vargas, le sugiero que tome asiento. Tendrá que empezar por darme una explicación sobre su comentario de hace un momento». Era la nueva comandante del mando de operaciones, la teniente general Isabel Navarro. Todos los oficiales en la sala se pusieron en pie de un salto y saludaron con una rigidez marcial. «A sus órdenes, mi general», resonó un coro de voces, pero Vargas permaneció inmóvil, como si sus botas estuvieran clavadas al suelo. El color había desaparecido de su rostro, dejando una máscara pálida de incredulidad, estupor y un terror que le invadía tardíamente. Acababa de insultar al cielo. Peor aún, había intentado agarrar al cielo por el cuello y estamparlo contra el suelo. La general Navarro ya había oído hablar de la infame reputación del teniente coronel Vargas mucho antes de su nombramiento. Y hoy, deliberadamente, había ocultado su rango e identidad para confirmar por sí misma la veracidad de esos rumores. Los rumores no eran una exageración. La realidad era mucho peor. Navarro lo fulminó con una mirada gélida. En su mente ya se dibujaban docenas de posibles sanciones disciplinarias. Pero al mismo tiempo una pregunta se abría paso en su cabeza. La evaluación de Vargas como el mejor estratega del ejército no encajaba con una personalidad tan mezquina y primitiva. ¿Había algo más? ¿O era simplemente el arquetipo del militar corrupto y podrido? Una sonrisa, fría como el hielo, se dibujó en sus labios. La venganza estaba a punto de empezar. Pero no se limitaría a aplastar a un oficial arrogante. Presentía que en esa base, en ese ejército, anidaba algo mucho más profundo y oscuro. Y Mateo Vargas podría ser solo el principio de esa inmensa podredumbre. El aire en la sala de reuniones se había vuelto tan denso como el plomo. Tras la revelación de la identidad de la general Navarro, nadie se atrevía ni a respirar hondo. Todas las miradas estaban clavadas en el teniente coronel Vargas, petrificado en su plataforma, y en la general, que se erguía ante él. «Todos fuera», ordenó Isabel Navarro. Su voz fue breve y cortante. «El teniente coronel Vargas se queda». Los oficiales se movieron con una coordinación perfecta, como si hubieran ensayado la maniobra, y abandonaron la sala. Cuando la pesada puerta se cerró tras ellos, solo quedaron 2 personas. En el silencio opresivo, únicamente se oía la respiración agitada de Vargas. Gotas de sudor frío perlaban su frente. En sus más de 20 años de carrera, jamás se había enfrentado a una crisis de esta magnitud. Su instinto le gritaba que se arrodillara y suplicara perdón, pero su orgullo, y algo aún más profundo y enquistado en su ser, mantenían su cuerpo rígido. Prefería que le arrancaran el uniforme allí mismo antes que inclinar la cabeza ante una niñata.
Esa irracional obstinación era lo último que le quedaba de su amor propio. Teniente coronel Mateo Vargas, dijo Navarro, rompiendo el silencio. Su voz no contenía rabia ni desprecio, solo una frialdad imposible de medir. ¿Le importaría repetir lo que me ha dicho hace un momento? Es que no lo he oído bien. No era una segunda oportunidad. Era una confirmación de su sentencia. Vargas tragó saliva, pero no pudo articular palabra. Su mente estaba en blanco. Las excusas y justificaciones que normalmente fluirían de su boca con la facilidad del agua se habían evaporado. Conteste, la voz de Navarro adquirió la dureza del acero. Vargas se encogió involuntariamente. Lo lamento, mi general. Fue una sola frase arrancada de su garganta como si tuviera espinas. Navarro resopló burlándose de su respuesta. ¿Qué lo lamenta? ¿Lo lamenta porque soy una mujer, o porque soy su nueva comandante? Si en lugar de estas estrellas, llevara la insignia de una alférez recién salida de la academia, ¿su oferta de que le preparara un café seguiría en pie? Se acercó a él lentamente. El sonido rítmico de sus botas clac, clac, parecía el martilleo que sentía en su propio corazón. Se detuvo frente a su escritorio y cogió el grueso dossier del plan de operaciones. He leído los informes sobre usted. El mejor estratega del ejército. Un genio táctico sin parangón. Pero también se decía que tras esa fachada se escondía una misoginia virulenta y un autoritarismo anacrónico. Y hoy he comprobado que esas evaluaciones no contenían ni un ápice de error. Navarro hojeó el plan de operaciones. Estaba repleto de símbolos complejos y cifras, un trabajo meticuloso, casi perfecto. La habilidad de Vargas era incuestionable. ¿Cómo es posible que un cerebro capaz de crear un plan tan brillante albergue un comportamiento tan ruin? ¿De dónde procede esa arrogancia suya? ¿Del simple hecho de ser un hombre? ¿O del insignificante poder que le otorga esta insignia de teniente coronel? Dejó caer el dossier sobre la mesa con un golpe seco que hizo que Vargas diera un respingo. Él instintivamente adoptó una postura defensiva. Mi general, admito que mi conducta personal ha sido inapropiada. Pero jamás, ni una sola vez, he descuidado mis deberes. Mi capacidad operativa es mi mayor virtud, y le aseguro que nadie me supera en ese campo. Haría cualquier cosa por el bien de esta unidad y... Cállese, la voz de Navarro fue como una aguja de hielo que cortó sus palabras. ¿Por el bien de la unidad? La sola presencia de alguien como usted es una deshonra para esta unidad y socava la disciplina del ejército. Su deber como jefe de operaciones es unificar y dirigir a nuestras fuerzas, y sin embargo, usted mismo convierte a la mitad de sus propios soldados en el enemigo. ¿A eso le llama trabajar por el bien de la unidad? Lo miró directamente a los ojos con una intensidad que parecía atravesarle el alma. Tiene dos opciones. La primera es quitarse el uniforme hoy mismo. Si presenta su renuncia voluntariamente, me aseguraré de que su expediente quede limpio. La segunda es que yo le permita quedarse, pero a cambio, tendrá que cambiar por completo. Será un proceso doloroso. Es posible que tenga que arrojar a mis pies todo lo que ha construido hasta ahora, incluyendo ese patético orgullo y esa falsa autoridad. Vargas tragó saliva. 1000 pensamientos chocaban en su cabeza. ¿Rendirse ahora? No entendía por qué Navarro le ofrecía una elección. Cualquier otro comandante le habría destituido en el acto. Relevo del puesto, un consejo de disciplina y la expulsión forzosa. Ese era el procedimiento estándar. Pero ella le estaba ofreciendo algo que parecía una oportunidad. ¿Era piedad o el preludio de un castigo aún más cruel? Entonces, un vago recuerdo cruzó su mente. El nombre de Isabel Navarro no le era del todo desconocido. No era una comandante que hubiera llegado allí por enchufe. Había servido en los puestos más duros de primera línea, y se había hecho famosa hacía unos años por destapar un enorme caso de corrupción en la industria de defensa, desempeñando un papel clave en la purga de los altos mandos implicados. La llamaban la Dama de Hierro o la Víbora. Era una mujer de principios, que no conocía el significado de la palabra compromiso. ¿Por qué una mujer así le ofrecía una salida? La mirada de Vargas vaciló.
Quizás estaba poniendo a prueba su valía. Quizás necesitaba su habilidad como estratega y estaba dispuesta a tragarse el insulto para poder utilizarlo. Al pensar esto, su arrogancia volvió a asomar. No puedo quitarme el uniforme, dijo finalmente. Su voz era ronca, pero contenía una determinación férrea. Soy un soldado. He dedicado toda mi vida a esto. Si usted, mi general, se propone cambiarme, aceptaré el desafío. Al oír su respuesta, una sonrisa indescifrable apareció en los labios de Navarro. Era la respuesta que quería. No necesitaba a un hombre que se derrumbara a la primera de cambio. La arrogancia y la ferocidad de Vargas, si se canalizaban en la dirección correcta, podían convertirse en un arma formidable. Haré que se arrepienta de esas palabras. Navarro se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de abrirla, añadió una última cosa. Ah, y una cosa más, jefe de operaciones. A partir de ahora a todas las reuniones de estrategia asistirán todos los oficiales pertinentes, sin distinción de género. Si desobedece esta orden, se enfrentará a un consejo de guerra. Y el café, se lo prepara usted. Esto no es el bar de su madre. La puerta se cerró, dejando a Vargas solo de nuevo. Las piernas le fallaron y se desplomó en su silla. Estaba empapado en sudor frío. Sentía como si acabara de regresar de las puertas del infierno. Pero aquello no era el final. La mirada de la general Navarro se lo había dejado muy claro. Esto no había hecho más que empezar. Miró por la ventana sellada del búnker, pero más allá solo había una densa oscuridad. En ese momento comprendió que todas las guerras que había librado hasta ahora habían sido meros juegos de niños. La verdadera guerra comenzaba ahora. Y su enemigo más formidable era esa mujer que acababa de salir. Lo que aún no sabía era que el verdadero enemigo al que ambos tendrían que enfrentarse no eran ellos mismos, sino una oscuridad inmensa que como un tumor, se extendía por las entrañas de esa base. Y en esa oscuridad, le esperaba una verdad que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. El primer día de la general Navarro había comenzado con una tormenta de una intensidad sin precedentes. A partir del día siguiente un viento de cambio, sutil pero innegable, comenzó a soplar en la base. La transformación más notable tuvo lugar en el centro de mando y control de operaciones, el reino de Mateo Vargas. Siguiendo las órdenes de la general, el teniente coronel permitió la asistencia de las oficiales a todas las reuniones. Al principio, nadie podía creerlo. La capitana Sofía Reyes y sus compañeras recibieron la convocatoria con escepticismo, dudando ante la puerta de la sala de reuniones. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y sospecha. ¿Sería otra de las trampas de Vargas? Temían que al cruzar el umbral, serían recibidas con un torrente de insultos y expulsadas sin contemplaciones. Sin embargo, lo que encontraron al abrir la puerta fue un escenario inesperado. Vargas estaba sentado en su plataforma elevada, pero la hostilidad habitual había desaparecido. Mantenía la vista fija en sus documentos, sin dirigir ni una sola mirada a las mujeres que entraban. Su silencio era incómodo y extraño, pero infinitamente más soportable que sus gritos. La reunión se desarrolló en una atmósfera tensa, como si todos caminaran sobre una fina capa de hielo. Los oficiales masculinos no sabían a quién mirar, si a Vargas o a la nueva general. Las oficiales, por su parte, estaban agarrotadas por el miedo a cometer el más mínimo error. Vargas dirigió la reunión como de costumbre, pero su lenguaje estaba notablemente pulido. No hubo insultos ni sarcasmos, solo hechos escuetos y críticas afiladas. Parecía una máquina despojada de emociones. Sin embargo, su verdadera naturaleza no tardó en asomar. Cuando una joven teniente cometió un error trivial durante su informe, los labios de Vargas se torcieron en una mueca de desprecio. Estuvo a punto de lanzarle una reprimenda, pero al percibir la presencia de la general Navarro, sentada al fondo de la sala, se contuvo a duras penas. En su lugar, comenzó a tamborilear los dedos sobre la mesa, una manifestación palpable de su disgusto. Con cada golpeteo, la temperatura de la sala parecía bajar varios grados. Isabel Navarro observaba todo en silencio. Había decidido que era más beneficioso para la unidad controlar y utilizar las habilidades de Vargas que simplemente castigarlo.
Pero no era una tarea fácil. Para domar a una bestia salvaje, el látigo no era suficiente. A veces se necesitaba una zanahoria y otras una trampa más sutil. Comenzó a vigilarlo. No era una investigación oficial, sino una vigilancia discreta y sigilosa a su manera. Le ordenó a su ayudante, el comandante Javier Ríos, que averiguara todo sobre Vargas, su historial de servicio, su reputación, incluso sus relaciones personales. El comandante Ríos era uno de los oficiales de mayor confianza de Navarro. Poseía una mente analítica excepcional y una calma imperturbable. Siguiendo las órdenes, comenzó por examinar el expediente de Vargas. Su historial era impecable. Número 1 de su promoción en la Academia General Militar, evaluaciones sobresalientes en todas sus asignaciones, numerosas condecoraciones por el éxito de sus operaciones. Su carrera era el epítome del oficial de élite. Pero esa misma perfección levantaba sospechas. Todo el mundo comete errores, pero en su expediente no había ni rastro de ellos. Parecía una estatua esculpida a la perfección por una mano invisible. Ríos contactó extraoficialmente con antiguos compañeros de Vargas. La mayoría de las respuestas eran similares: un genio en lo profesional, pero insufrible en lo personal. Un año bajo su mando era peor que una vida entera en el ejército. Sin embargo, las opiniones sobre su misoginia variaban. Algunos decían que siempre había sido así, pero otros afirmaban que su odio se había vuelto extremo a partir de un momento concreto. «Hay algo extraño, mi general», informó Ríos unos días después en el despacho de Navarro. La misoginia patológica del teniente coronel Vargas parece haberse manifestado hace unos 5 años. Coincide con la época en que servía como jefe de operaciones en la Brigada de Cazadores de Montaña en los Pirineos. Antes de eso, aunque ya era autoritario y patriarcal, no trataba a las mujeres como si fueran insectos. «¿Qué ocurrió allí hace 5 años?», preguntó Navarro, sus ojos brillando con agudeza. «Solo hay un hecho destacable. La capitana a la que más apreciaba, Elena Torres, falleció en un accidente durante unas maniobras». Ríos proyectó los datos en una pantalla. En la foto, la capitana Torres tenía el pelo corto y un rostro juvenil, pero su mirada poseía la misma determinación que la de Vargas. La capitana Torres, a pesar de ser mujer, era la única subordinada a la que Vargas reconocía como una igual. Era un talento excepcional que superaba a los hombres en condición física, táctica y liderazgo. Vargas la consideraba su sucesora y la trataba con especial afecto. ¿La causa del accidente? Oficialmente fue una caída por negligencia personal. El informe final del ejército concluyó que no aseguró correctamente su equipo durante un entrenamiento de escalada y resbaló. Navarro frunció el ceño. No tenía sentido que una subordinada tan apreciada por un oficial tan meticuloso como Vargas muriera por un error tan básico. Sin embargo, en la unidad corrían otros rumores, continuó Ríos en voz baja. Se decía que la cuerda que usaba la capitana Torres era defectuosa. Era un equipo nuevo, recién suministrado, pero su resistencia real estaba muy por debajo de los estándares exigidos. Varios soldados informaron de que la cuerda parecía estar en mal estado, pero los mandos ignoraron las advertencias y ordenaron continuar con el entrenamiento. ¿Se investigó el caso? Hubo una investigación superficial, pero se cerró concluyendo que fue un fallo personal. La empresa que suministró el equipo es Indra Cervantes Defensa, OICD, una compañía con fuertes lazos con el ejército desde hace años. En aquel entonces, tenían conexiones con un influyente miembro de la Comisión de Defensa del Congreso, así que nadie se atrevió a tocarlos. Indra Cervantes Defensa. Navarro recordó ese nombre. Ya había aparecido varias veces en el caso de corrupción que ella misma había destapado, pero siempre habían logrado escabullirse, sin dejar pruebas concluyentes. Las piezas del puzzle comenzaban a encajar. Si Vargas creía que la muerte de Elena Torres no fue un simple accidente, sino un homicidio provocado por un acuerdo corrupto entre el ejército y la industria de defensa, y si intentó revelar la verdad pero fue silenciado por un poder superior, entonces su misoginia extrema podría ser un retorcido mecanismo de defensa. Un intento inconsciente de alejar a las mujeres de los campos operativos peligrosos para evitar que se repitiera una tragedia como la de Torres. O quizás una forma de proyectar su impotencia y su culpa en forma de odio.
Por supuesto, todo esto era solo una hipótesis. Pero Navarro confiaba en su instinto. Era muy probable que Mateo Vargas no fuera simplemente un militar corrupto. Quizás era un lobo herido y solitario que luchaba contra una injusticia monumental. Navarro miró por la ventana hacia el patio de armas. Era la hora del entrenamiento físico matutino. Cientos de soldados corrían al unísono, gritando para mantener el ritmo. A la cabeza de la formación, corriendo con una postura impecable, estaba el teniente coronel Vargas. Su espalda, dura como una roca, parecía increíblemente solitaria. Navarro tomó una decisión. Tenía que profundizar en el misterio de Vargas. Tenía que arrancarle la máscara y descubrir la verdad que ocultaba. No se trataba solo de salvar a un oficial. Si su hipótesis era cierta, esta era una oportunidad para extirpar un cáncer que estaba pudriendo al ejército desde dentro. Su vigilancia sobre Vargas iba a transformarse. Se preparaba para diseccionar su alma. Y el bisturí apuntaba directamente a las escarpadas montañas de los Pirineos, al lugar donde, 5 años atrás, la capitana Elena Torres había encontrado la muerte. Mateo Vargas no podía dormir. Desde la llegada de la general Navarro, sus noches eran un tormento de pesadillas e insomnio. Si cerraba los ojos, veía la mirada fría y despectiva de ella. Si lograba conciliar el sueño, el recuerdo atroz de aquel día de hacía 5 años lo asaltaba sin piedad. En sus sueños, siempre estaba al pie de un acantilado envuelto en niebla. Un grito y el sonido espeluznante de algo que se rompe resonaban en sus oídos. Miraba hacia arriba desesperadamente, pero la densa niebla no le permitía ver nada. Un instante después, algo caía a sus pies, atravesando la bruma. Era un casco destrozado y el rostro ensangrentado de Elena Torres. Con los ojos abiertos, lo miraba con reproche. ¿Por qué no me salvó? ¿Por qué miró hacia otro lado? Sus labios no se movían, pero su voz penetraba hasta la médula de sus huesos. ¡Arg! Vargas se despertaba gritando, empapado en sudor frío con el corazón desbocado. Se quedaba un rato respirando con dificultad, mirando la oscuridad. Otra vez el mismo sueño. La pesadilla que no lo había abandonado ni una sola noche en los últimos 5 años. Para él, Elena Torres no era una simple subordinada. Era la encarnación de sus convicciones como soldado. Cuando llegó a su unidad al principio, la trató con la misma indiferencia que a las demás mujeres. Pero Elena era diferente. Nunca se quedaba atrás en ningún entrenamiento, de hecho, a menudo superaba a los hombres. Su comprensión de la táctica era tan profunda y aguda que lo sorprendió a él mismo. Fue ella quien le hizo comprender por primera vez que el género era solo una diferencia física, y que la verdadera valía de un soldado residía en una voluntad de hierro y un espíritu inquebrantable. Vio en ella un reflejo de su propia juventud. La eligió como su sucesora y volcó en ella todo su conocimiento y experiencia. Elena nunca defraudó sus expectativas, creciendo a un ritmo vertiginoso. Pero él no pudo protegerla. Recordaba el día del accidente con una claridad dolorosa. Justo antes de empezar el entrenamiento, un soldado le informó de que una de las cuerdas parecía estar en mal estado. La superficie estaba ligeramente desgastada y una sección era más delgada que el resto. Vargas ordenó inmediatamente que la reemplazaran. Pero el oficial de logística le dijo que era imposible. Eran cuerdas nuevas y no había repuestos. Solicitar más a la central llevaría días. El tiempo apremiaba y el entrenamiento no podía posponerse. Finalmente decidió seguir adelante. ¿Qué podría pasar?, pensó con una arrogancia que le costaría muy cara. Y el precio de esa arrogancia fue terrible. La cuerda de Elena, que lideraba el ascenso por la ruta más difícil, se rompió como si fuera de papel. Solo pudo observar, paralizado, cómo caía decenas de metros hasta chocar contra las rocas. Después del accidente intentó descubrir la verdad con la energía de un loco. Recogió en secreto un trozo de la cuerda rota y lo envió a un laboratorio privado para su análisis. El resultado fue demoledor. La resistencia de la cuerda era menos de la mitad de lo exigido por las especificaciones militares. Era un producto defectuoso.
Alguien había usado materiales de baja calidad para fabricar las cuerdas y venderlas al ejército. Llevó esta prueba a la policía militar y a asuntos internos, pero sus gritos se estrellaron contra un muro de silencio. El proveedor, Indra Cervantes Defensa, tenía conexiones en las altas esferas del ejército. Sus denuncias fueron sistemáticamente ignoradas, y él mismo fue amonestado por desacreditar a un superior y dañar la imagen del ejército. Cuanto más luchaba por la verdad, más se hundía en el fango. Al final se rindió. Desde ese día, Mateo Vargas se convirtió en otra persona. Empezó a proyectar su rabia por su propia impotencia y su culpa por no haber protegido a Elena en forma de odio hacia las demás mujeres. Se convenció a sí mismo de que las mujeres eran débiles y no debían estar en un lugar tan peligroso como el ejército. Era una forma de ocultar sus propias heridas. Cuando las expulsaba de las reuniones de estrategia y las humillaba, en su mente retorcida, las estaba protegiendo. No quería volver a crear una víctima como Elena Torres. Por supuesto, nadie entendió sus métodos, y se fue quedando cada vez más solo. Vargas se levantó y se mojó la cara. El agua fría le recordó la mirada de la general Navarro. Una mirada que parecía ver a través de él. ¿Podría ella sacar a la luz esta verdad nauseabunda? No, se dijo. Ella también forma parte de este sistema corrupto. En el momento en que le cuente la verdad, me etiquetarán como un psicópata inadaptado y me expulsarán del ejército con deshonor. Negó con la cabeza. No podía confiar en nadie. Tenía que librar esta batalla solo. Durante los últimos 5 años, había estado investigando en secreto a ICD y a los altos mandos que los protegían. Su puesto como jefe de operaciones le daba acceso a información privilegiada, y había ido reuniendo pruebas poco a poco. Su carácter arrogante y excéntrico le servía de camuflaje. Nadie sospecharía que estaba llevando a cabo una investigación secreta. Pero la llegada de Isabel Navarro había trastocado todos sus planes. Bajo su atenta vigilancia, moverse con libertad era imposible. Era su enemiga más formidable y el obstáculo más molesto. En ese momento, un dispositivo de comunicación encriptado que guardaba en su escritorio vibró. Con el corazón en un puño, Vargas lo revisó. Era un mensaje corto de un remitente anónimo: la víbora te está observando. Ten cuidado de que no te pille. En las maniobras del mes que viene, se probará el nuevo equipo de comunicaciones de ICD. Ese será su talón de Aquiles. Los ojos de Vargas se abrieron de par en par. La víbora era el apodo de la general Navarro. Quienquiera que hubiera enviado ese mensaje sabía que Navarro lo estaba vigilando. Y también conocía información interna de ICD. Era el mismo informante anónimo que le había proporcionado datos cruciales en el pasado. Vargas no conocía su identidad, pero sospechaba que era alguien de muy alto rango en el ejército o un directivo de ICD. El mensaje reavivó el fuego en su interior. Las maniobras conjuntas. Un momento de caos controlado con miles de soldados y equipos en movimiento, era la oportunidad perfecta para ocultar o manipular algo, pero también para explotar sus vulnerabilidades. Tomó una decisión. En estas maniobras lo arriesgaría todo. Sacaría a la luz la corrupción de ICD y revelaría la verdad sobre la muerte de Elena. Para ello, tenía que eludir la vigilancia de la general Navarro. O mejor aún, utilizar su vigilancia en su contra. Podía filtrarle información falsa para confundirla y, mientras tanto, ejecutar su propio plan. La antigua ferocidad volvió a los ojos de Vargas. Ya no era un hombre débil atormentado por fantasmas. Era un sabueso listo para arriesgarlo todo por su venganza. Y su presa era ICD, la red que los protegía, y la nueva comandante que se interponía en su camino, Isabel Navarro. Lo que aún no sabía era que tanto la presa que él perseguía como la cazadora que lo acechaba corrían, en realidad, hacia el mismo objetivo. Y que en el punto donde sus caminos se cruzaran, les esperaba un giro argumental que ninguno de los dos podría haber previsto. Isabel Navarro supo desde el principio que Vargas intentaba engañarla. Sus acciones eran demasiado obvias, demasiado torpes. Filtraba deliberadamente información incorrecta y cometía errores triviales en un intento desesperado por desviar la atención de Navarro. Era como un mago aficionado que agita las manos de forma exagerada para distraer al público.
Recientemente Vargas había presentado un plan de entrenamiento de defensa nocturna en el que predecía que la principal ruta de infiltración enemiga sería la cresta oriental. Sin embargo, todos los datos de inteligencia y las características del terreno indicaban claramente que la ruta más probable era el valle occidental. Era un hecho tan básico que hasta un alférez recién salido de la academia lo sabría. Era imposible que el mejor estratega del ejército cometiera un error tan elemental. Revise este informe de nuevo, dijo Navarro con frialdad, devolviéndole el dossier a Vargas. Empiezo a dudar de su capacidad de juicio, jefe de operaciones. ¿O acaso me está poniendo a prueba? Vargas ocultó a duras penas su sorpresa y se excusó. Lo lamento, mi general. Con los preparativos de las maniobras, he estado sobrecargado de trabajo y se me ha pasado por alto ese detalle. Lo corregiré de inmediato. Su excusa carecía de toda credibilidad. Navarro estaba convencida de que intentaba confundirla para llevar a cabo algún plan oculto. Y ese plan, sin duda, estaba relacionado con las próximas maniobras conjuntas. El nuevo equipo de comunicaciones de ICD que su informante anónimo había mencionado no dejaba de rondarle la cabeza. Navarro decidió usar la propia estrategia de Vargas en su contra. Fingiría caer en su trampa para descubrir cuál era su verdadero objetivo. Llamó discretamente al comandante Ríos. Comandante, a partir de ahora apruebe superficialmente todos los documentos y planes que presente el teniente coronel Vargas. Sin embargo, el despliegue real de las tropas se hará en secreto, siguiendo nuestro propio plan. No le diga nada, actúe como si estuviera de su parte. Necesitamos ganarnos su confianza. Ríos dudó un momento. Era una apuesta muy arriesgada. Si las verdaderas intenciones de Vargas eran poner en peligro a la unidad, las consecuencias podrían ser catastróficas. Mi general, es una decisión muy peligrosa. No podemos confiar en él. Yo tampoco confío en él, respondió Navarro. Pero confío en mi instinto. No está tratando de destruir la unidad. Está luchando para proteger algo, o para destapar algo. Y nosotros tenemos que entrar por la puerta que él nos está abriendo. La determinación de Navarro era inquebrantable. Estaba dispuesta a adentrarse en el laberinto que era Mateo Vargas para encontrar la salida. Desde ese día, se estableció una extraña simbiosis en la base. Vargas continuó presentando informes y planes falsos para engañar a Navarro, y ella, a sabiendas de todo, aprobaba sus planes. En el centro de mando, se estaban ejecutando dos operaciones simultáneas, la oficial, creada por Vargas, y la real, dirigida en secreto por Navarro. Vargas estaba convencido de que Navarro había caído por completo en su engaño. Se reía de ella en su interior. La dama de hierro, la víbora. Meros apodos vacíos. Concluyó que ella no era más que otra burócrata de despacho con muchas insignias pero sin experiencia real en el campo. Con una confianza renovada, comenzó a moverse con más audacia. Empezó a manipular partes clave del plan de las maniobras, centrándose de manera obsesiva en el área de comunicaciones. Insistió en que el nuevo sistema de comunicaciones de largo alcance de ICD, el Tizona 100, se desplegara de forma concentrada en una zona específica. Su excusa oficial era probar el rendimiento del equipo en condiciones extremas, pero la zona que eligió era un área montañosa remota sin ninguna importancia táctica. Navarro accedió a todas sus peticiones. Intuía que Vargas planeaba hacer algo con el sistema Tizona. Un informe técnico del sistema, obtenido en secreto a través de Ríos, confirmó sus sospechas. Sobre el papel las especificaciones eran perfectas, pero había varios puntos dudosos. En particular, una función de puerta trasera, que permitía borrar de forma remota todos los registros de comunicación en caso de emergencia era extremadamente inusual. Era un fallo de seguridad fatal que nunca debería existir en un equipo de comunicaciones militar. Navarro dedujo que esa puerta trasera era un mecanismo que ICD había instalado para ocultar sus actividades corruptas. Si el equipo fallaba o si se transmitían comunicaciones comprometedoras, podrían usarla para borrar todas las pruebas en un instante. Y era muy probable que Vargas supiera de su existencia y planeara usarla en su contra para exponer a ICD. Unos días antes del inicio de las maniobras, Navarro convocó a Vargas a su despacho.
Consideró que ya no era necesario continuar con aquella farsa. Había llegado el momento de arrancarle la máscara y enfrentarse a la verdad. «Jefe de operaciones, ¿está todo listo para las maniobras?», preguntó Navarro con su tono habitual. «Sí, mi general. Todos los preparativos se están llevando a cabo según lo planeado, sin contratiempos», respondió Vargas con una voz llena de confianza. «¿De verdad? Porque a mí me parece que su plan tiene demasiados agujeros». Navarro sacó un sobre de un cajón y lo arrojó sobre la mesa. Dentro estaban los informes de inteligencia falsos que Vargas había manipulado para desviar las tropas hacia la cresta oriental, junto con un análisis detallado de la función de puerta trasera del sistema Tizona 100. El rostro de Vargas se tornó ceniciento en un instante. Se dio cuenta de que todo su plan había estado, desde el principio, en manos de Navarro. Lo había engañado por completo. La rabia, la humillación y una extraña sensación de vacío lo invadieron. ¿Cómo? Su actuación fue demasiado torpe, teniente coronel. Supe desde el principio que ocultaba algo. Dejemos esta comedia y dígame qué es lo que realmente quiere. ¿Qué le pasó a la capitana Elena Torres hace 5 años? ¿Y qué pretende hacer con el equipo de comunicaciones de ICD? La voz de Navarro era severa, pero en sus ojos había un atisbo de compasión. No lo estaba interrogando. Le estaba tendiendo una mano. Le estaba diciendo que ya no tenía que cargar con aquel peso solo. Vargas la miró fijamente. Durante 5 años, no le había contado su dolor a nadie. Siempre había estado solo. Y ahora, la mujer que más odiaba y despreciaba era la que parecía comprenderlo a la perfección. Una pequeña grieta comenzó a formarse en el muro de desconfianza y odio que había construido a su alrededor. ¿Qué elección tomaría ante esa grieta? ¿Seguiría atrapado en los fantasmas del pasado? ¿O se atrevería a aceptar la mano que le tendían? De su respuesta dependía el curso de todo lo que estaba por venir. Mateo Vargas guardó silencio. En el despacho de la general Navarro, solo se oía el zumbido de la climatización. Su mente era un caos, como un campo de batalla después de una tormenta. La rabia de haber sido descubierto chocaba violentamente con la débil esperanza de poder, por fin, terminar esta guerra infernal. No podía entender a Isabel Navarro. Tenía en sus manos todas las pruebas para destruirlo y sin embargo, no lo acorralaba. «Hable, teniente coronel», insistió ella. «No soy su enemiga». Su voz era extrañamente calmada. Vargas se humedeció los labios secos. Tenía que decidir. ¿Seguiría en silencio cargando solo con todo hasta su destrucción? ¿O se arriesgaría a contárselo todo a la mujer que tenía delante? La miró directamente a los ojos. En sus pupilas profundas y transparentes no había engaño ni hipocresía. Solo una férrea voluntad de conocer la verdad. Finalmente las palabras brotaron de su boca, como si una presa largamente contenida se hubiera roto. Hace 5 años, una de mis subordinadas, la capitana Elena Torres, murió durante unas maniobras. Su voz sonó áspera y quebrada, como una hoja seca. Empezó a vomitar la historia que había guardado en su pecho durante 5 años, la horrible verdad que nunca había compartido con nadie. La cuerda defectuosa a la verdad ocultada, la corrupción de ICD y su propia impotencia frente a un poder inmenso. Su relato era desordenado, pero estaba impregnado de un profundo dolor, rabia y una culpa insoportable. Navarro escuchó su confesión hasta el final sin decir una palabra. Ya conocía la mayoría de los hechos, pero oírlos de boca del protagonista le daba un peso completamente diferente. Pudo vislumbrar la profundidad de la solitaria batalla que aquel hombre había estado librando. Sus palabras y actos retorcidos eran, en realidad, el grito desesperado de un alma herida que luchaba contra una injusticia colosal. Cuando Vargas terminó, Navarro se levantó en silencio y se acercó a la ventana. Así que era eso. Sabía que su comportamiento no podía deberse simplemente a una misoginia primitiva. Dijo mirando hacia el exterior. Teniente coronel, he estado luchando de la manera equivocada. Sus métodos solo han servido para herir a quienes le rodean y para aislarse a sí mismo. Para sacar a la luz la verdad, a veces hay que mostrar las propias heridas y aprender a aceptar la ayuda de otros.
Se giró para mirarlo. A partir de ahora, no luchará solo. Luchará conmigo. En ese instante Vargas no podía creer lo que oía. En lugar de sancionarlo, Navarro le estaba proponiendo una alianza. Mi general, ¿por qué? Porque confío en usted como soldado. Aunque como persona, todavía le queda un largo camino por recorrer, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Navarro. Llevo investigando a Indra Cervantes Defensa desde antes de llegar a esta base. Son un cáncer que corrompe al ejército. Estas maniobras conjuntas son la oportunidad perfecta para exponerlos. Usted atacará sus puntos débiles desde dentro y yo los presionaré desde fuera. Ahora somos aliados con un mismo objetivo. Vargas se quedó sin palabras. Pensaba que Navarro simplemente lo estaba vigilando, pero ella estaba jugando en un tablero mucho más grande. Él era solo una pieza, pero ella era la jugadora que movía todo el tablero. Por primera vez sintió una profunda admiración por ella. No era sumisión a su rango, sino un respeto puro por su inteligencia y su visión. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, inclinando la cabeza. No era un gesto de rendición, sino de reconocimiento. Continúe con su plan. Despliegue el sistema Tizona donde quería y haga que bajen la guardia. Tiene que hacerles creer que confían plenamente en usted. En el preciso momento en que intenten usar la puerta trasera para borrar las pruebas, les cortaremos la respiración. Los ojos de Navarro brillaron con una luz gélida. Llamó al comandante Ríos y comenzaron a trazar un nuevo plan de operaciones. La información interna de Vargas, combinada con el juicio estratégico de Navarro, dio como resultado un plan mucho más sofisticado y preciso. Ahora había dos frentes. Uno, la guerra oficial que se libraría en el escenario de las maniobras conjuntas. Y otro, la guerra invisible que se libraría entre bastidores contra ICD y sus protectores. Vargas y Navarro tendrían que luchar en ambos frentes, desempeñando roles diferentes. Vargas regresó al centro de mando. Su expresión era la misma de siempre, pero su interior había cambiado por completo. Ya no era un vengador solitario. A sus espaldas tenía una aliada poderosa, Isabel Navarro. Se sumergió de nuevo en su papel. Se comunicaba con frecuencia con la gente de ICD tranquilizándolos. Se quejaba deliberadamente de la general Navarro, fingiendo que seguía manteniendo una relación hostil con ella. ICD pareció confiar plenamente en él. Se sentían seguros al tener un topo dentro que cubriría sus espaldas, y se preparaban para presumir del rendimiento del sistema Tizona en las maniobras. No se daban cuenta de que estaban caminando directamente hacia su propia trampa. Mientras tanto, Navarro se movía en el exterior. Usó su red de contactos en el Ministerio de Defensa para empezar a presionar a ICD. Se inició una inspección fiscal sorpresa, y otras sospechas de corrupción del pasado comenzaron a filtrarse a la prensa. ICD empezó a sentir la presión por todos lados, pero seguían convencidos de que su mayor secreto, el defecto del Tizona, nunca saldría a la luz. Faltaba un día para el inicio de las maniobras. El búnker estaba cargado de una tensión prebélica. Vargas y Navarro se sentaron cara a cara para la última reunión de estrategia. Sus miradas se cruzaron en el aire. Ya no había hostilidad ni desconfianza entre ellos. Solo la sólida confianza de dos aliados que avanzaban hacia un objetivo común. Sin embargo, aún no lo sabían. El enemigo al que se enfrentaban no era simplemente una empresa de defensa corrupta y algunos altos mandos. Detrás de ellos acechaba una sombra gigantesca que ni siquiera podían imaginar. Y esa sombra ya conocía todos sus movimientos y estaba preparando otra trampa para destruirlos. La verdadera crisis aún no había comenzado. La sirena que anunciaba el inicio de la operación Ibero rompió el silencio del amanecer, resonando por toda la base. El estruendo de los tanques, el rugido de los cazas surcando el cielo y los gritos de los soldados se fusionaron en una sinfonía de guerra. El telón se había alzado sobre el gran juego de guerra contra un enemigo ficticio. El centro de mando y control estaba más tenso que nunca. Vargas, desde su plataforma, supervisaba la cambiante situación del campo de batalla y daba órdenes a las unidades subordinadas. Su voz era fría y decidida, su juicio, afilado como un bisturí.
Desempeñaba su papel de jefe de operaciones a la perfección. La general Navarro observaba todo en silencio desde la parte trasera. Aunque oficialmente había delegado todo el mando operativo en Vargas, sus ojos no estaban fijos en las pantallas del campo de batalla. Estaba monitorizando en tiempo real la red de comunicaciones Tizona de ICD a través de un sistema de escucha secreto que el comandante Ríos había instalado. Pocas horas después del inicio de las maniobras, empezaron a surgir los problemas esperados. El sistema Tizona 100, que Vargas había desplegado deliberadamente en los puntos más vulnerables, comenzó a sufrir frecuentes fallos de comunicación. El sistema no podía contrarrestar el intenso ataque de interferencia electrónica del enemigo simulado, y las comunicaciones se cortaban y restablecían intermitentemente. Mi general, la sensibilidad de recepción del sistema Tizona está cayendo en picado, informó el oficial de comunicaciones con urgencia. Si esto continúa, las unidades en esa zona quedarán completamente aisladas. Vargas, como si lo hubiera estado esperando, estableció una comunicación de emergencia con ICD. ¿Qué demonios está pasando? ¿Este es el nivel de su tan cacareado sistema de comunicaciones de última generación? Si no envían a un equipo técnico para solucionar esto de inmediato, no tendré más remedio que calificar el Tizona como no apto para uso militar en el informe final. Vargas alzó la voz deliberadamente, presionando al responsable de ICD en el terreno. Al otro lado de la línea, se oyó la voz nerviosa del responsable. Lo siento, teniente coronel. Investigaremos la causa de inmediato. Por favor, espere un momento. Todo era un teatro planificado. Vargas y Navarro sabían de antemano que el Tizona era vulnerable a las interferencias. Estaban sobrecargando el sistema a propósito para sacar a la luz sus defectos y obligar a ICD a usar la puerta trasera para ocultar su fraude. En la pantalla del sistema de escucha de Navarro, apareció un cambio significativo. Mensajes urgentes comenzaron a circular por la red interna de ICD. Fallo del sistema. Causa desconocida. Si esto sigue así, podríamos tener que retirar todos los equipos suministrados al ejército. Debemos usar la última opción. Soliciten autorización a la central. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Navarro. Por fin habían mordido el anzuelo. En el momento en que usaran la puerta trasera, obtendrían la prueba definitiva de todos sus delitos. Pero la situación dio un giro inesperado. En lugar de usar la puerta trasera, ICD respondió de una manera completamente diferente. Accedieron de forma remota a su propio sistema y comenzaron a amplificar la potencia de salida a niveles anormales. Las comunicaciones se restablecieron momentáneamente, pero era un método extremadamente peligroso. Una potencia excesiva no solo podía dañar gravemente el equipo, sino que también podía interferir con otros equipos de comunicación aliados cercanos. Mi general, algo va mal, exclamó el comandante Ríos. La señal del Tizona está interfiriendo con nuestras otras redes de comunicación. Incluso está empezando a afectar a las redes de los estadounidenses. La situación se había vuelto crítica. Ya no era un simple fallo de equipo. Podría convertirse en un grave problema de seguridad que paralizara la cadena de mando de las fuerzas aliadas. El rostro de Vargas se endureció. Esto no estaba en su plan. No había previsto que ICD recurriera a un método tan temerario. Contacte con ICD de inmediato y ordéneles que dejen de amplificar la potencia, ordenó Navarro. Pero ICD no respondió. Parecían haber perdido el control. En ese momento el teléfono de línea directa de emergencia en el despacho de Navarro comenzó a sonar estridentemente. Era la línea directa con el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Con el corazón encogido, Navarro levantó el auricular. Al otro lado, oyó una voz inesperada. No era el GEMAD. Era el general de ejército Ricardo Montoya, el director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS. Su voz era fría y amenazante como el acero. General Navarro, ¿qué demonios está haciendo? Su voz no era una pregunta, sino una reprimenda. La interferencia de comunicaciones que se está produciendo en su base ha provocado la parálisis de parte de nuestros activos de inteligencia conjuntos. ¿Aún no ha entendido cuál es el verdadero propósito de estas maniobras? Navarro se quedó sin palabras por un instante.
¿El verdadero propósito? ¿De qué estaba hablando? Las palabras del general Montoya fueron un shock. Estas maniobras no eran un simple entrenamiento militar. Oficialmente eran para prepararse ante una agresión externa, pero en secreto, tenían un objetivo clasificado: evaluar la capacidad de respuesta de las fuerzas conjuntas hispano-estadounidenses ante un ciberataque y un ataque de guerra electrónica de una tercera potencia emergente en la región, un enemigo ficticio llamado el Consorcio. Y el sistema Tizona de ICD era un cebo, un caballo de Troya desplegado con defectos deliberados para probar cuán vulnerable era la red de comunicaciones aliada a los ataques del Consorcio. Navarro y Vargas, sin saberlo, estaban en medio de una gigantesca operación de inteligencia, y no eran más que peones. Indra Cervantes Defensa es una empresa tapadera gestionada por el CIFAS, continuó Montoya. Es cierto que han suministrado equipo defectuoso y han cometido irregularidades, pero todo formaba parte de una operación de engaño para confundir al Consorcio. Y ahora usted y el teniente coronel Vargas, actuando por su cuenta sin conocer la verdad, están arruinando nuestra operación. Cese todas las acciones de inmediato y espere órdenes. Es una orden directa. Montoya colgó sin más. Navarro bajó el auricular, aturdida. Sentía que las fuerzas la abandonaban. Sus acciones, destinadas a hacer justicia y purgar la corrupción, se habían convertido en un acto de traición que amenazaba la seguridad nacional. Vargas la miraba con el rostro desencajado. Sus ojos reflejaban una desesperación absoluta. Su lucha de 5 años, su venganza, su búsqueda de justicia. Todo su esfuerzo se había convertido en humo en un instante. Peor aún. Se estaba derrumbando ante la impactante verdad de que ICD, la organización que creía responsable de la muerte de Elena, era en realidad aliada. Pero esto no era el final. El sistema Tizona, ahora fuera de control, desactivó repentinamente todos sus cortafuegos, quedando completamente expuesto a ataques externos. Y a través de esa puerta abierta, un código de hackeo de origen desconocido comenzó a extenderse a una velocidad aterradora por todo el sistema de mando y control aliado. «Mi general, tenemos un problema grave», gritó un oficial. «Es un ciberataque externo. Están tomando el control de nuestro sistema de mando». Las alarmas de emergencia del búnker se dispararon. El Consorcio había mordido el anzuelo. No, la situación era mucho peor. No solo habían mordido el anzuelo, sino que estaban penetrando hasta el corazón de las fuerzas aliadas. El plan del general Montoya había fracasado, o quizás desde el principio, era una operación de engaño con un objetivo diferente. En medio de esta crisis terminal, Navarro y Vargas se dieron cuenta. No estaban luchando en 2 frentes, sino en 3. Un enemigo ficticio visible, un enemigo interno en forma de corrupción, y un tercer enemigo invisible que movía todos los hilos. Y la identidad de ese tercer enemigo podría estar mucho más cerca de lo que imaginaban. La tormenta no había hecho más que empezar. El búnker se convirtió en un infierno. Las pantallas que cubrían las paredes se tiñeron de rojo con mensajes de advertencia, y los sistemas, fuera de control, emitían un ruido caótico e ininteligible. Toda la información de las fuerzas aliadas se estaba filtrando al exterior en tiempo real. La cadena de mando estaba completamente paralizada. El cerebro del ejército hispano-estadounidense había caído en manos del enemigo. ¡Maldita sea! Corten todas las conexiones externas. Córtenlas físicamente si es necesario, gritó Vargas, pero ya era tarde. El virus enemigo ya había infectado el sistema nervioso central. Con la mente fría, Navarro analizó la situación. Las palabras del general Montoya eran una mentira, o como mínimo, contenían solo una verdad a medias. Quizás ICD era una empresa tapadera del CIFAS, pero estaba claro que esta crisis había superado por completo su control. O quizás el propio Montoya estaba detrás de todo este caos. Había utilizado a ICD para desviar la atención de ella y de Vargas mientras perseguía su verdadero objetivo. Comandante Ríos, ordenó Navarro, rastree la comunicación del general Montoya. Averigüe su ubicación real. Ya no podía confiar en nadie. Tenía que descubrir la verdad por sí misma. De repente en la pantalla central, que había estado fuera de control, apareció el rostro de un hombre.
Una videollamada se había conectado a la fuerza. No llevaba uniforme militar, sino un traje elegante. Detrás de él, se veía un despacho lujoso. Un placer conocerlos, general Navarro, teniente coronel Vargas, dijo el hombre con una sonrisa relajada. Su voz era terriblemente tranquila. Permítanme presentarme. Soy el verdadero dueño de Indra Cervantes Defensa, la empresa que tanto han querido atrapar. Y también soy el responsable de la división asiática de la organización que ustedes llaman el consorcio. Mi nombre es Señor Negro. Ante esta impactante revelación, todos en el búnker contuvieron la respiración. ¿El verdadero dueño de ICD era el jefe de una organización de espionaje enemiga? Entonces, ¿era esa historia de la empresa tapadera del general Montoya? El señor Negro continuó como si leyera sus pensamientos. Lo que dijo el general Montoya era mitad verdad, mitad mentira. Es cierto que ICD fue creada originalmente por su servicio de inteligencia para rastrear nuestras finanzas. Pero nosotros le dimos la vuelta a la situación. Mientras su inteligencia creía que nos estaba vigilando, nosotros, bajo sus narices, utilizábamos a ICD para robar legalmente los secretos militares de España. Suministrar equipos defectuosos y cometer actos de corrupción formaba parte de nuestro plan. La corrupción dentro de su propio ejército fue nuestro mejor escudo. Sus palabras fueron como puñales en el pecho de Navarro y Vargas. Lo que habían estado persiguiendo no era el mal en sí, sino un fantasma creado por ellos. Habían estado bailando en la palma de la mano del enemigo. Vargas sintió que la sangre le hervía de rabia. Entonces, ¿qué significaba la muerte de Elena Torres? Elena Torres. La capitana Torres, preguntó con voz temblorosa. Por primera vez, una sonrisa burlona apareció en el rostro del señor Negro. Ah, ¿esa oficial tan competente? Un verdadero desperdicio de talento. Pero era demasiado inteligente. Se acercó demasiado a nuestro secreto. Empezó a sospechar que el defecto de la cuerda no era un simple problema de fabricación, sino un sabotaje deliberado. Así que no tuvimos más remedio que eliminarla. Por supuesto, hicimos que toda la culpa recayera sobre usted, teniente coronel. Gracias a su ira ciega, hemos podido operar con total tranquilidad durante los últimos 5 años. El mundo de Vargas se oscureció. La venganza que había sostenido su vida, la razón de todos sus actos, esa furia. Era solo parte de un guión meticulosamente diseñado por el enemigo. No pudo soportarlo. Su mundo se derrumbó por completo y se desplomó en el suelo. Navarro apretó los labios al ver a Vargas derrumbarse. No era momento para la desesperación. ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó con voz afilada. Simple. Con estas maniobras tomaremos el control total del sistema de mando y control de las fuerzas conjuntas, y usaremos esa información para redefinir el equilibrio de poder militar en el mundo. Y para completar la última pieza de nuestro plan, necesitamos un poco de su ayuda. El señor Negro envió un archivo a través de la pantalla. Era el código de autorización final para ceder el control de la red de defensa aérea aliada. General, si introduce este código, desapareceremos en silencio. Por supuesto, le garantizaremos su vida y la del teniente coronel. Pero si se niega, este búnker se convertirá en su tumba. Puedo activar el sistema de autodestrucción de forma remota. La elección es suya. Era un chantaje imposible de rechazar. ¿Traicionar a su país para salvar la vida de sus subordinados? ¿O morir todos juntos? Todas las miradas en el búnker se clavaron en Navarro. De su decisión dependían decenas de vidas y el destino de la nación. Navarro cerró los ojos. Miles de escenarios posibles chocaban violentamente en su mente. Este era el primer giro de la trama. El enemigo real era completamente diferente a lo que habían imaginado, y todas sus acciones habían sido manipuladas por el plan del enemigo. Su fe en la justicia se había convertido en el arma más poderosa en manos del adversario. Pero Navarro aún no se había rendido. El plan del señor Negro debía tener un punto débil. Era demasiado confiado. Y esa arrogancia sería su perdición. Abrió los ojos. Ya no había confusión ni desesperación en su mirada.
Solo una determinación de acero. Se dirigió al señor Negro y la respuesta que salió de sus labios fue algo que nadie en el búnker, ni siquiera el propio señor Negro, podría haber esperado. De acuerdo. Introduciré el código. Ante la respuesta de Navarro, todos en el búnker se quedaron atónitos. El comandante Ríos la miró con incredulidad. Mi general, no puede. Es un acto de alta traición. Silencio, comandante. Es una orden, la voz de Navarro era gélida. Caminó lentamente hacia la consola de control principal. En la pantalla, el señor Negro sonrió satisfecho. Una sabia elección, general. Veo que es usted una mujer pragmática. Mateo Vargas, todavía en el suelo, observaba la escena aturdido. No podía creer que la mujer que había empezado a admirar, la mujer que creía que poseía una convicción de hierro, se estuviera rindiendo tan fácilmente. La traición y la desesperación devoraron lo que quedaba de su alma. Pensó que todo había terminado. Navarro se situó frente a la consola, preparándose para introducir el código. Sus dedos se movieron lentamente sobre el teclado. Con cada letra que tecleaba, el aire en el búnker se volvía más pesado. Pero lo que estaba escribiendo no era el código de acceso del señor Negro. Era el comando secreto para activar el proyecto Hydra, un protocolo de emergencia que solo ella y el comandante Ríos conocían. El proyecto Hydra era el sistema de defensa definitivo, diseñado para el caso de que el sistema de mando y control fuera completamente comprometido por un ataque externo. Al introducir el comando, en lugar de autodestruirse, el sistema activaba un potente virus de rastreo inverso latente, diseñado para atacar el origen del enemigo. Como la hidra de la mitología, que regeneraba sus cabezas al ser cortadas, era un último y desesperado contraataque en el umbral de la muerte. Era una apuesta enorme. Si funcionaba, podrían golpear el corazón del enemigo. Si fallaba, el sistema de mando aliado quedaría destruido para siempre. En el momento en que Navarro pulsó la tecla Enter, el rostro del señor Negro en la pantalla se contrajo en una mueca de desconcierto. Se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Su actitud relajada se había desvanecido. La imagen de su lujoso despacho se distorsionó, revelando un espacio oscuro lleno de servidores y cables. Su ubicación había sido expuesta. Simultáneamente todos los sistemas del búnker comenzaron a reiniciarse. Los mensajes de advertencia rojos desaparecieron, y la familiar pantalla azul del sistema de mando aliado volvió a llenar los monitores. A todas las unidades, resonó la voz potente de Navarro por todo el búnker. El ciberataque enemigo ha sido repelido. Iniciamos el contraataque. Los oficiales estallaron en vítores. Era como pasar del abismo de la desesperación a la cima de la esperanza en un instante. Vargas miró a Navarro atónito. Los había engañado a él y a todos. Fingió traicionar a su país para clavarle una daga en el corazón al enemigo. Sintió un escalofrío. Su audacia y su mente estratégica superaban todo lo que él había imaginado. Pero el giro de la trama no había terminado. Tan pronto como la ubicación del enemigo fue revelada, Navarro ordenó el despliegue inmediato de un equipo del Grupo de Operaciones Especiales, GOE. Las coordenadas expuestas apuntaban al quinto sótano de un edificio de oficinas ordinario en el corazón de Madrid. Pero cuando el comandante Ríos verificó las coordenadas, su rostro se puso blanco. Mi general. No puede ser. Estas coordenadas. ¿Qué ocurre? ¿Son incorrectas? No, mi general. La ubicación es correcta. Pero... ahí es donde se encuentra el centro de control de satélites del CIFAS. Un silencio sepulcral volvió a caer sobre el búnker. La base de operaciones del enemigo estaba en el corazón de la principal agencia de inteligencia militar de España. Eso significaba que el señor Negro, el jefe del consorcio, había estado dentro del CIFAS desde el principio. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Navarro. El general Ricardo Montoya. Fue él quien le dio la información falsa sobre ICD para sembrar la confusión. Fue él quien utilizó la crisis de las comunicaciones como pretexto para controlar sus acciones y las de Vargas. Lo sabía todo desde el principio.
No, él era el cerebro detrás de toda la operación. El director del CIFAS estaba colaborando con una organización de espionaje enemiga. La peor traición en la historia del ejército español. ICD no era una empresa tapadera del CIFAS para atrapar al consorcio. Al contrario, era una empresa personal que Montoya había creado en connivencia con ellos para filtrar secretos militares y crear fondos ilegales. Usaba la excusa de un enemigo externo para fortalecer su propio poder, mientras por detrás hacía tratos sucios con ellos. La muerte de Elena Torres, el sufrimiento de Mateo Vargas. Todo había sido atrezo en su gran obra de traición. Este era el segundo giro, el doble giro de la trama. El verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro. Y no era otro que el líder de la organización en la que más debían confiar. Habían creído estar persiguiendo a una empresa corrupta, pero en realidad solo estaban siguiendo la cola de un monstruo gigantesco que había traicionado a su propia nación. Navarro apretó los puños. La rabia le subía por la garganta, pero no perdió la calma. El objetivo ahora estaba claro. Tenía que atrapar al general Montoya. Solo así podría terminar con todo esto. Teniente coronel, levántese, dijo acercándose a Vargas y tendiéndole la mano. Vargas la miró aturdido. En sus ojos ya no había desesperación, sino una nueva llama. No era sed de venganza, sino una rabia más pura y ardiente. La rabia por su patria traicionada, y el dolor por una compañera sacrificada por una sucia codicia. Tomó la mano de Navarro y se puso en pie. ¿Qué debo hacer? Ahora empieza la verdadera guerra, respondió ella. Una guerra para cortar la cabeza de ese traidor. Sus miradas se encontraron. Ya no había barreras entre ellos. Solo un odio ardiente hacia un enemigo común. Ya no eran simplemente superior y subordinado, o aliados temporales. Eran compañeros de armas en el sentido más profundo de la palabra, compartiendo las mismas heridas y avanzando hacia el mismo objetivo. Y su última guerra estaba a punto de comenzar. El centro de control de satélites del CIFAS. Ubicado en el corazón de Madrid, en el lugar que se consideraba el más seguro del país, se había convertido en la fortaleza del enemigo, el castillo del traidor. Navarro, ignorando la cadena de mando, usó su autoridad para ordenar el despliegue del equipo de élite del GOE, el equipo Black Ops. No había tiempo para seguir los procedimientos oficiales y en la cúpula militar no sabía en quién podía confiar. Era una decisión peligrosa que podría ser interpretada como un golpe de Estado, pero no tenía otra opción. Vargas se quedó en el búnker para dirigir el apoyo desde la retaguardia. Conocía el sistema de mando y control de la base mejor que nadie, y su función era proporcionar información en tiempo real y apoyo al equipo de asalto. Se recompuso rápidamente y volvió a ser el frío y calculador jefe de operaciones que era. Su mirada era más dura y afilada que nunca. Tenga cuidado, mi general, le dijo a Navarro justo antes de que partiera. Ese lugar es el dominio de Montoya. Todo podría ser una trampa. En su voz había una preocupación genuina. Lo sé. Pero para cazar al tigre hay que entrar en su guarida. Navarro respondió brevemente y subió al helicóptero, que desapareció rápidamente en la noche de Madrid. Vargas, con la vista fija en la ruta de la unidad en la pantalla, comenzó a analizar los planos del centro de control. Sospechaba que Montoya podría haber construido espacios secretos o trampas no reflejadas en los planos oficiales. Utilizó todo su conocimiento y experiencia para calcular todas las variables posibles y preparar contramedidas. Mientras tanto, en el quinto sótano del centro de control, el general Montoya, lejos de entrar en pánico por haber sido descubierto, ya estaba ejecutando su siguiente plan. Había previsto la posibilidad del fracaso. Señor Negro, active el protocolo final. No tenemos más tiempo que perder con ellos. El señor Negro, a su lado, asintió y comenzó a teclear una compleja serie de comandos. Su verdadera identidad no era la de un simple espía. Era uno de los mejores hackers del mundo, la mente maestra detrás de la guerra cibernética de El Consorcio. El protocolo final de Montoya era un plan monstruoso. Consistía en destruir la red informática nacional que controlaba todas las infraestructuras críticas del área metropolitana de Madrid, electricidad, comunicaciones, transporte.
Si el plan tenía éxito, Madrid se convertiría en una ciudad a oscuras, y la nación se sumiría en un caos del que no podría recuperarse. Al ver su traición expuesta, pretendía tomar a todo el país como rehén y destruir todo lo que lo amenazaba. No era un soldado, era un terrorista demente. Navarro llegará en 20 minutos. Tenemos que terminar todo antes de que llegue, dijo Montoya con calma. No había ni un ápice de culpa en su rostro. Estaba dispuesto a destruir su propia patria por su codicia y su sed de poder. El helicóptero del GOE aterrizó en la azotea del edificio del CIFAS. Navarro y su equipo descendieron rápidamente e irrumpieron en el interior. Pero contrariamente a lo esperado, el edificio estaba vacío. No encontraron resistencia alguna. Era como una ciudad fantasma. Extraño. No hay ni un solo guardia, informó el jefe del equipo. Es una trampa. Nadie baje la guardia, dijo Navarro sintiendo el peligro. Montoya los estaba atrayendo al quinto sótano. Tomaron el ascensor. Al llegar, una pesada puerta de acero les bloqueó el paso. Vargas desde el búnker desactivó la cerradura de forma remota. Al abrirse la puerta, se encontraron en una enorme sala de control central. Cientos de monitores brillaban, pero no había rastro de Montoya ni del señor negro. En su lugar, el rostro de Montoya apareció en la pantalla más grande. Bienvenidos, general Navarro. Los estaba esperando. Sonreía con suficiencia, como si lo hubiera previsto todo. Creerá que ha ganado. Pero el verdadero juego empieza ahora. Estoy a punto de parar el corazón de este país. Cuando pulse este interruptor, Madrid se sumirá en la oscuridad. Y toda la responsabilidad recaerá sobre la comandante incompetente que no pudo detener a un traidor, usted. En la pantalla apareció un mapa de la red eléctrica y de comunicaciones de Madrid, con una cuenta atrás en rojo en el centro. Quedaban 10 minutos. Si quiere detenerme, tendrá que encontrarme en este laberinto. Pero el tiempo no está de su lado. La imagen de Montoya desapareció, y todas las puertas de la sala de control se cerraron simultáneamente. Habían caído en una trampa perfecta. Mi general, hemos perdido toda comunicación con el exterior, informó un miembro del equipo. La conexión con Vargas también se había cortado. Estaban solos. Tenían que salir de esta crisis por sus propios medios. Navarro observó su entorno con calma. Estaban en un laberinto de salas de servidores y pasillos. Montoya estaría escondido en algún lugar, disfrutando de su fracaso. El equipo se dividirá. Busquen una salida y la ubicación del enemigo. Yo intentaré acceder al sistema central para detener la cuenta atrás. Una vez más, Navarro se puso al frente de una batalla imposible. Corrió hacia una consola y comenzó a analizar el sistema frenéticamente. Aunque era una comandante de campo, también tenía experiencia en guerra de información y sus habilidades de hackeo eran de nivel experto. Pero los cortafuegos de Montoya eran increíblemente robustos. El tiempo pasaba, y la cuenta atrás se acercaba peligrosamente a cero. Mientras tanto, en el búnker, Vargas estaba al borde de la locura. Al perder la señal de Navarro y su equipo, temió lo peor. Tenía que encontrar una forma de restablecer la comunicación y ayudarlos. Convocó a todos los expertos en comunicaciones de la base. Encuentren una manera. Abran una línea de comunicación con el CIFAS, cueste lo que cueste. Es una orden, su grito desesperado resonó en el búnker. La idea de que Navarro estuviera en peligro le provocaba un miedo que nunca antes había sentido. No era miedo por su propia vida. Era el terror de perder a la persona que le había hecho sentir, por primera vez, verdadera camaradería y confianza. Apretó los dientes. Tenía que salvarla. Tenía que terminar esta maldita guerra con ella. Una vez más, se dispuso a desafiar sus propios límites. El tiempo corría inexorablemente. La cuenta atrás marcaba 3 minutos. El sudor perlaba la frente de Navarro. El sistema de seguridad de Montoya era más complejo y malicioso que cualquier cosa que hubiera visto. Cada intento de acceso activaba una nueva trampa que frustraba sus esfuerzos.
Los miembros del GOE también estaban en apuros. Los pasillos laberínticos no parecían tener fin, y todas las puertas estaban selladas. Estaban completamente atrapados. Mi general, no nos queda tiempo, dijo el jefe del equipo con ansiedad. Tenía que tomar una decisión. ¿Fracasar y presenciar un desastre nacional? ¿O encontrar otra solución? Navarro apartó las manos del teclado y cerró los ojos por un momento. No sabía cómo aceptar la derrota. Tenía que haber una manera. Recordó una extraña sensación que había tenido al entrar en la sala. Algo en aquella sala de control, aparentemente perfecta, no encajaba. Abrió los ojos y volvió a examinarlo todo. Cientos de racks de servidores, cables complejos cruzando el techo, el frío suelo metálico. Todo parecía estar en su sitio. Pero su mirada se detuvo en una de las paredes. A diferencia de las demás, en esa no había rejillas de ventilación ni tuberías. Era una pared completamente lisa y uniforme. «Derriben esa pared», ordenó. Los miembros del equipo dudaron, pero ante su mirada decidida, no se atrevieron a cuestionarla. Un soldado colocó una pequeña carga explosiva. «Cúbranse». Una pequeña detonación y parte de la pared se derrumbó. Cuando el polvo se disipó, apareció un espacio inesperado. Detrás de la pared se escondía otra sala de control más pequeña. Y allí, un hombre con una bata de laboratorio los miraba aterrorizado. «¿Quién es usted?», preguntó Navarro bruscamente. El hombre tartamudeó sin saber qué hacer. Soy un investigador que gestiona el sistema. El general Montoya me amenazó. No tuve elección. Montoya había tomado a su familia como rehén para obligarlo a construir el sistema de destrucción de la red nacional. Estaba a punto de rendirse, pero la llegada de Navarro y su equipo le dio una última esperanza. ¿Sabe cómo detener la cuenta atrás? Sí, yo lo diseñé. Pero solo queda un minuto. El investigador corrió hacia la consola oculta. Sus dedos volaron sobre el teclado. La cuenta atrás pareció detenerse a los 10 segundos, pero de repente la pantalla se volvió roja de nuevo. No. El general activó un bloqueo de seguridad final. Sin sus datos biométricos, su huella dactilar y su iris, es imposible detenerlo por la fuerza. La situación era desesperada. Si no encontraban a Montoya, todo habría terminado. Y en ese preciso instante ocurrió un milagro. De todos los altavoces de la sala de control surgió un ruido estático, seguido de una voz familiar. «Mi general. ¿Me oye?» «General Navarro». Era Vargas. Por fin había logrado abrir una brecha en las comunicaciones. «Teniente coronel, ¿qué ha pasado?» «No hay tiempo. Escuche con atención. He localizado a Montoya. No está ahí». Las palabras de Vargas fueron un shock. Nunca estuvo en el centro de control. Lo que han visto era un vídeo pregrabado y una IA. Su verdadera ubicación es el campo de entrenamiento en los Pirineos, donde murió la capitana Torres. Mientras las comunicaciones estaban cortadas, Vargas, en lugar de intentar rastrear la señal de Montoya, había investigado su pasado. Encontró un registro que demostraba que Montoya había visitado en secreto el campo de entrenamiento justo después del accidente de Elena Torres, y un informe de inteligencia que indicaba la construcción de una casa de seguridad secreta allí. Montoya estaba controlándolo todo de forma remota desde ese escondite. En esa casa de seguridad deben estar todos sus fondos ilegales, las pruebas de su corrupción y los registros originales de sus tratos con el consorcio. Su plan era huir al extranjero con todo eso si el plan fallaba. Toda la verdad había salido a la luz. La tenaz investigación de Vargas había descubierto la última guarida del traidor. Navarro tomó una decisión al instante. «Teniente coronel, asuma el mando. Desvíe los helicópteros hacia allí. Yo aguantaré aquí con este investigador». «Entendido. Atraparé a ese bastardo». Vargas envió inmediatamente las coordenadas a los helicópteros de ataque que esperaban en el aire. Los sabuesos, que habían perdido el rastro en la oscuridad,
por fin habían localizado a su verdadera presa y volaron hacia su objetivo con un rugido de furia. Navarro se volvió hacia el investigador. ¿De verdad no hay forma de evitar el bloqueo biométrico? El investigador lo pensó un momento. Hay una manera. Destruir físicamente el servidor principal del sistema. Pero eso dañaría permanentemente el núcleo del sistema de mando aliado, junto con todos los datos de este lugar. La reconstrucción podría llevar años. Era una opción extrema, como amputarse un brazo para detener la propagación de un veneno. Navarro no dudó. No importa. Lo reconstruiremos. Dígame dónde está el servidor. Vio un rayo de luz en la oscuridad. Una luz enviada por Mateo Vargas, el compañero de armas que al principio despreció, pero en quien ahora confiaba más que en nadie. Siguiendo esa luz, se preparó para el último contraataque. Estaba dispuesta a destruirlo todo para salvar a su país. La oscuridad envolvía el campo de entrenamiento en los Pirineos. En el mismo lugar trágico donde la joven vida de Elena Torres se había apagado 5 años atrás, el juicio de la historia estaba a punto de dictar sentencia. El general Montoya, oculto en su casa de seguridad, observaba con amargura en sus monitores cómo su plan se desmoronaba. Jamás habría imaginado que esos 2 soldados, Navarro y Vargas, desbaratarían su perfecto entramado. Maldita sea, golpeó la mesa con el puño. Pero aún no se había rendido. Un helicóptero para su huida ya esperaba, y en sus manos tenía un disco duro con años de fondos ilegales y secretos militares. Con eso podría vivir como un rey en cualquier parte del mundo. Cuando se disponía a levantarse, un estruendo ensordecedor sacudió la casa, y el exterior se iluminó como si fuera de día. Miró por la ventana y lo que vio fue un escuadrón de helicópteros de ataque emergiendo de la oscuridad como mensajeros del infierno. Los misiles que disparaban destruían uno a uno los sistemas de defensa de la casa. Imposible. ¿Cómo han encontrado este lugar? Se quedó petrificado. Este era su santuario secreto. Un helicóptero aterrizó en el claro frente a la casa, y de él descendió un oficial totalmente armado. Montoya reconoció su rostro en el monitor y sintió un escalofrío. Era el teniente coronel Vargas. Sus ojos ardían con una furia vengadora. Montoya. He venido a juzgarte por tus crímenes. Sal ahora mismo. La voz de Vargas resonó por toda la montaña a través de un megáfono. Montoya soltó una carcajada. ¿Un simple teniente coronel se atreve a desafiarme? Estúpido. Todavía tenía un as en la manga. La casa estaba diseñada para resistir un ataque durante horas, y le quedaba una última carta. Pulsó un botón rojo en su consola. Era el interruptor para detonar los explosivos de alto poder que había enterrado alrededor de la casa. Planeaba volar por los aires a quienes habían venido a por él y escapar en medio del caos. Pero no pasó nada. Pulsó el botón varias veces más, pero los explosivos no detonaron. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Entonces, una voz fría sonó a sus espaldas. Porque ya los he desactivado yo. Montoya se giró sobresaltado. Allí no estaba quien debería estar, sino quien nunca debería haber estado. La general Isabel Navarro. En su mano sostenía el detonador de los explosivos que acababa de desactivar. Tú. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mientras el teniente coronel venía hacia aquí, yo ya había llegado por otro camino. Supuse que con el ruido de los helicópteros no te darías cuenta de mi infiltración. A mí también me gusta la guerra psicológica. Navarro había estado ganando tiempo deliberadamente en Madrid para que Montoya bajara la guardia. Dejó al GOE a cargo y se infiltró aquí sola, utilizando un avión de transporte más rápido. Había anticipado el último y desesperado movimiento de Montoya y había desactivado las bombas primero. Todo había salido según sus cálculos. Montoya estaba completamente acorralado. Como último recurso, sacó la pistola de su cinturón y apuntó a Navarro. No te muevas o disparo. Pero Navarro no pestañeó. Dispara. Pero aunque me dispares a mí, no saldrás de aquí. Esta montaña está rodeada, y todos tus crímenes han sido expuestos.
¿Estás acabado, Montoya? En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe y Vargas irrumpió con su equipo. Al ver a Montoya apuntando a Navarro, sus ojos se inyectaron en sangre. «Traidor», gritó lanzándose hacia él. Pero Navarro lo detuvo con un gesto. «Basta, teniente coronel. Su destino no lo decidiremos nosotros, sino la ley». Se dirigió a Montoya. «Suelta el arma. Te doy la oportunidad de conservar el último ápice de honor como soldado». La mano de Montoya temblaba. En sus ojos se mezclaban la ira, el miedo y el remordimiento. Dudó un instante y de repente se llevó el cañón de la pistola a la sien. «Mi honor lo defiendo yo. No seré juzgado por gente como vosotros». «Van». Un solo disparo resonó, y Montoya se desplomó en el suelo. Una larga y tortuosa historia llegaba a un final abrupto y vacío. En lugar de enfrentarse a la justicia, había elegido el cobarde camino del suicidio. Vargas miró el cuerpo de Montoya con desolación. La pesadilla que lo había atormentado durante 5 años por fin había terminado, pero no sentía ninguna alegría. Solo un profundo vacío. Navarro le dio una suave palmada en el hombro. «Se acabó, teniente coronel. Ahora todo volverá a su lugar». Y como ella dijo, todo estaba llegando a su fin. En la casa secreta de Montoya se encontraron pruebas de toda su corrupción y se desveló su conexión con el consorcio. Los altos mandos y políticos implicados en el caso fueron arrestados uno tras otro. El ejército español se vio sacudido por el peor escándalo de su historia, pero al mismo tiempo, tuvo la oportunidad de extirpar el tumor podrido. Sin embargo, para Vargas, aún quedaba algo por hacer. Fue a visitar la tumba de la capitana Elena Torres. Se quedó de pie frente a su lápida, incapaz de decir una palabra. «Lo siento, no era suficiente». Entonces, alguien se acercó a su lado. Era la general Navarro. Llevaba un ramo de crisantemos blancos. «He oído que fue una soldado excepcional», dijo, depositando las flores suavemente sobre la lápida. Vargas finalmente habló. Yo la maté. Si hubiera sido un poco más prudente». «No», lo interrumpió Navarro. «No fuiste tú quien la mató. Fue la corrupción y la codicia que devoraban a este país. Tú solo fuiste una víctima herida en la lucha contra ese mal inmenso. Es hora de que te perdones a ti mismo. Y de que te conviertas en un soldado aún mejor por ella, para proteger a este país». Eso es lo que ella realmente querría. Sus cálidas palabras hicieron que las lágrimas brotaran de los ojos de Vargas. La culpa y el dolor que habían oprimido su corazón durante 5 años parecieron desvanecerse con esas lágrimas. Ya no estaría atado a los fantasmas del pasado. Al encontrar a Isabel Navarro una luz en la oscuridad, había renacido como un nuevo soldado. Ahora tenía una nueva misión: proteger con su vida la patria que Elena había querido defender y que Navarro estaba tratando de reconstruir. Su verdadera vida como soldado acababa de empezar. La base, azotada por la tormenta que supuso la traición de Montoya, quedó sumida en la confusión y con heridas profundas. El hecho de que el jefe de la inteligencia militar fuera un espía enemigo provocó una conmoción y un sentimiento de traición inmensos en todos los soldados. La confianza se desplomó y la moral cayó en picado. En medio de este caos, la general Navarro se convirtió en el epicentro de la reconstrucción. Trabajó día y noche para esclarecer la verdad, restaurar la cadena de mando y restablecer la disciplina. Su liderazgo brilló aún más en la crisis. Logró calmar los ánimos y motivar a los soldados para que siguieran cumpliendo con su deber. El teniente coronel Vargas se convirtió en su más firme apoyo. Su antigua arrogancia y despotismo habían desaparecido. Bajo el mando de Navarro cumplió sus funciones de jefe de operaciones con una dedicación silenciosa. Utilizó su excepcional talento para la planificación para cubrir el vacío de seguridad creado por la interrupción de las maniobras y desarrollar nuevos planes de defensa. Pero su transformación no fue solo profesional. Su lado humano también había cambiado por completo. Ya no ignoraba ni humillaba a las mujeres. De hecho, convocó a la capitana Reyes y a las demás oficiales para disculparse sinceramente por su comportamiento pasado.
Lo siento, capitana. Y a todas ustedes. Fui un necio. Son excelentes soldados y mis prejuicios les causaron un daño inmenso. No les pido que me perdonen. Solo quiero demostrar con mis acciones lo equivocado que estaba. Su sincera disculpa sorprendió al principio a las oficiales, pero poco a poco empezaron a aceptar su cambio. La atmósfera glacial del centro de mando comenzó a derretirse, y en su lugar, surgió una nueva cultura de respeto y confianza mutua, más allá del género o el rango. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. Con el inicio de la investigación del Ministerio de Defensa sobre el caso Montoya, Navarro y Vargas tuvieron que pasar por momentos difíciles. Algunos generales de la vieja guardia insistieron en que Navarro debía ser sancionada por ignorar la cadena de mando. Además, las numerosas faltas que Vargas había cometido en el pasado volvieron a salir a la luz. Tuvieron que someterse a innumerables interrogatorios y comparecer ante comisiones de investigación para responder a preguntas incisivas. Pero no se vinieron abajo. Demostraron con orgullo que todas sus acciones habían sido por el bien del país y del ejército. Y muchos soldados y ciudadanos de conciencia se pusieron de su lado. El testimonio del investigador que rescataron fue crucial, y la prensa comenzó a elogiarlos como héroes nacionales. Finalmente la cúpula militar reconoció la legitimidad de las acciones de Navarro y le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar. En cuanto a Vargas, en lugar de castigarlo por sus errores pasados, se reconoció su mérito en el caso y se decidió su ascenso a coronel. Fue una decisión sin precedentes, pero nadie se opuso. Con el tiempo, la base recuperó la estabilidad. Las heridas eran profundas, pero a través de ellas, el ejército se estaba fortaleciendo. Donde antes había corrupción, ahora brotaba la esperanza y la confianza. Una tarde soleada, Navarro observaba desde su despacho el patio de armas. Allí, el ahora coronel Vargas estaba entrenando a un grupo de nuevos oficiales. Su voz seguía siendo potente, pero en lugar de la hostilidad de antes, ahora transmitía un afecto y un ánimo cálidos. Estaba corrigiendo personalmente la postura de una joven alférez, dándole consejos con paciencia. La escena le recordó a cómo entrenaba a Elena Torres 5 años atrás. Una sonrisa serena se dibujó en los labios de Navarro. No solo había cambiado a un oficial arrogante. Quizás había logrado hacer de este ejército y de este país un lugar un poco mejor. En ese momento el comandante Ríos entró para informar. Mi general, el Gemad ha llamado. Ha decidido proponerla como la próxima jefa del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Era uno de los 5 puestos más importantes del ejército, responsable de todas las operaciones militares. Sería la primera mujer en ocuparlo. Navarro miró por la ventana un instante y luego se giró. Entendido. Pero dígale que quiero quedarme aquí un poco más. Todavía tengo trabajo que hacer. Para ella, reconstruir por completo esta unidad herida y formar a más comandantes excelentes como Vargas era más importante que un alto cargo o el honor. Su verdadera guerra no consistía en alcanzar el poder, sino en formar personas y crear esperanza. Cuando Ríos salió, Navarro volvió a mirar por la ventana. A lo lejos vio a Vargas darle una palmada de ánimo en el hombro a la joven alférez tras finalizar el entrenamiento. Al verlos, Navarro sintió que esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. El preludio de una larga reconstrucción para crear un ejército mejor y un país más justo acababa de empezar a sonar. La paz parecía haber regresado, pero las cicatrices del gran cataclismo eran profundas y persistentes. Oficialmente la conexión entre Montoya y el consorcio había sido desmantelada. Sin embargo, Navarro presentía que una amenaza invisible aún persistía dentro del ejército. Montoya podría haber sido solo la punta del iceberg. Otras facciones corruptas que habían prosperado bajo su protección seguramente estarían al acecho, esperando su oportunidad. Sus temores no tardaron en hacerse realidad. Un rumor insidioso comenzó a circular, que Navarro y Vargas habían fabricado todo el caso para eliminar a Montoya y tomar el control del ejército, un golpe de estado encubierto. El origen del rumor era desconocido, pero se propagaba de forma organizada y sutil, envenenando la opinión pública. Para empeorar las cosas, facciones descontentas con el ascenso de Vargas volvieron a sacar a la luz sus faltas pasadas.
Un informe anónimo detallando sus abusos verbales y actos de humillación hacia las oficiales fue enviado al Ministerio de Defensa y al Defensor del Pueblo. Como la mayor parte del informe era cierto, Vargas no tenía defensa posible. La opinión pública se volvió en su contra. Los elogios de héroe nacional se convirtieron en acusaciones de comandante abusador. La cúpula militar, sintiendo la presión, intentó cortar por lo sano, cargando toda la responsabilidad sobre Vargas. «Vamos a abrir un consejo de disciplina contra el coronel Vargas», le comunicó el Gemad a Navarro. «Que se tome un tiempo apartado de sus funciones». Era una destitución de facto. Navarro protestó de inmediato. «Señor, esto es una represalia. El coronel Vargas cometió errores, pero se ha arrepentido y es un hombre nuevo. Y considerando su papel en este caso, es una medida terriblemente injusta». «Lo sé, general. Pero la opinión pública es la que es. Es una decisión necesaria para la estabilidad del ejército», respondió el Gemad con firmeza. Navarro se sintió impotente. Luchar contra enemigos invisibles desde dentro era mucho más agotador que enfrentarse a un gran adversario. Vargas aceptó la situación con una calma sombría. Mientras recogía sus cosas, le dijo a Navarro: «No se preocupe, mi general. Esto es la cosecha de lo que sembré en el pasado. Es el precio que debo pagar. No quiero causarle más problemas». Su rostro parecía tranquilo, pero Navarro vio en sus ojos una profunda herida de decepción. Justo cuando empezaba una nueva vida, los fantasmas del pasado volvían a atraparlo. «No. Esto no es solo tu responsabilidad. Es un problema de toda esta organización. Y te aseguro que lo solucionaré». Navarro no se rindió. Decidió descubrir quién estaba detrás de esta conspiración. Junto con el comandante Ríos, inició una nueva investigación secreta. No fue fácil. Los enemigos se escondían bien. Pero Navarro perseveró. Analizó la caligrafía y el estilo del informe anónimo y rastreó el origen del rumor. Finalmente encontró una pista decisiva. Todas las pruebas apuntaban a una persona, el general de división Pablo Benítez, jefe del mando de apoyo logístico. Era compañero de promoción de Montoya y había cometido innumerables delitos bajo su protección. Con Montoya eliminado, temió ser el siguiente y orquestó todo para deshacerse de Navarro y Vargas primero. Cuando la verdad salió a la luz, el ejército volvió a temblar. Benítez fue arrestado, y con él cayeron todos los oficiales corruptos de su red. El último tumor había sido extirpado. La sanción contra Vargas fue, por supuesto, retirada, y pudo regresar a su puesto con honor. Este incidente provocó una profunda reflexión dentro del ejército, impulsando reformas para establecer una cultura de respeto mutuo y derechos humanos. Unos días después, con todo de vuelta a la normalidad, Vargas fue al despacho de Navarro. Se cuadró y saludó en silencio. «Gracias, mi general. Gracias a usted, he tenido una segunda vida en el ejército. Soy yo la que te doy las gracias. He aprendido mucho de ti, coronel». Se miraron y sonrieron levemente. La larga batalla había dejado cicatrices, pero a través de ellas se habían vuelto más fuertes, y su vínculo era más sólido que el de cualquier hermandad forjada en sangre. Pero ambos lo sabían. ¿Sería este realmente el final? El mundo siempre genera nuevas amenazas e injusticias. Quizás tendrían que seguir luchando muchas más batallas. Pero ya no estaban solos. Mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier adversidad. Sus miradas se dirigieron hacia el cielo azul más allá de la ventana. Bajo ese cielo estaba la patria que debían proteger y el futuro que debían construir. Pasaron varios meses. El ejército, herido por la tormenta, se recuperaba a una velocidad asombrosa, estableciendo un nuevo orden. La historia de la general Navarro y el coronel Vargas se convirtió en una leyenda. Eran más que héroes, eran símbolos de cambio y renovación. Vargas, más allá de su rol como estratega, se convirtió en un pionero de la reforma. Para no repetir sus errores, lideró la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la tropa, centrándose especialmente en la promoción de los derechos y el papel de las mujeres militares.
Bajo su mando, se creó la primera unidad de misiones especiales compuesta exclusivamente por mujeres. Quien una vez las trató como a insectos, ahora era su más firme defensor. Su transformación inspiró a muchos. Navarro finalmente rechazó el puesto en el Estado Mayor y se quedó en el campo para formar a las nuevas generaciones. Creó un nuevo programa de liderazgo y se dedicó a descubrir y sanar a otros oficiales talentosos pero heridos como Vargas. Ya no era la dama de hierro ni la víbora, sino una líder respetada con un carisma cálido, casi maternal. Llegó el final del año. En la modesta fiesta de la base, los rostros de los soldados reflejaban paz y alivio. En un momento de la celebración, Navarro y Vargas salieron al patio de armas, bañado por la luz de las estrellas. El aire frío de la noche era refrescante. Este año han pasado muchas cosas, dijo Navarro, rompiendo el silencio. Sí, mi general. Ha sido el año en que mi vida cambió por completo, respondió Vargas con calma. Se detuvo y miró las estrellas. A veces pienso en la capitana Torres. ¿Qué diría si viera esto? Estaría orgullosa, respondió Navarro con calidez. Orgullosa de que finalmente hayas terminado tu guerra personal para luchar por un mundo más grande, convirtiéndote en el gran soldado que eres. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Vargas. Caminaron en silencio durante un rato. No necesitaban más palabras. Se entendían con solo mirarse. Al llegar al final del patio, Navarro se detuvo. Coronel, creo que pronto dejaré este lugar. Vargas la miró sorprendido. El ministerio me ha ofrecido el puesto de primera comandante del nuevo mando de Estrategia Futura. Ya no puedo negarme. El mando de Estrategia Futura era una nueva organización clave, diseñada para preparar al ejército para las guerras del futuro, ciberguerra, guerra espacial. Nadie era más adecuado para ese puesto que ella. Vargas quiso felicitarla de todo corazón, pero sintió un vacío en el pecho. Felicidades, mi general. Es el puesto que merece. Y tú vendrás conmigo. La siguiente frase de Navarro fue inesperada. El puesto de jefe de operaciones de ese mando está vacante. Te he recomendado encarecidamente. ¿No quieres diseñar conmigo el futuro del ejército de este país? Vargas se quedó sin palabras. Era una oferta que nunca habría imaginado. Dudó. No estaba seguro de ser digno de tal responsabilidad. Navarro, notando su vacilación, dijo: todavía estás atado al pasado. Ya has demostrado tu valía. Eres indispensable para este ejército. Y también para mí. Las últimas palabras encendieron algo en el pecho de Vargas. Dejó de dudar. Iré donde usted vaya, mi general. Daré todo lo que tengo para apoyarla y para defender a este país. Su voz estaba llena de una firme determinación. Navarro sonrió satisfecha y le tendió la mano. Vargas la estrechó con fuerza. En el instante en que sus manos se encontraron, un nuevo horizonte se abrió ante ellos. Su lucha no había terminado. Quizás, la verdadera batalla estaba a punto de empezar. Pero ya no tenían miedo. Con la sólida confianza que se tenían y el amor ardiente por su patria, podrían superar cualquier